Seguimos con Bruno Galo. Fíjate, está planteado, yo he escuchado, no voy a decir quién me lo contó, pero he escuchado que en la instalación de la Comisión de Paz, con Delcy, sectores voceros del oficialismo reconocieron errores. Yo, qué bueno. El socialismo venezolano, la revolución venezolana, necesita discutir. ¿Cómo no? ¿Qué le pasó? Generalmente la izquierda, cuando discute qué nos pasó, unas degollinas, purgas, muy difíciles. Yo creo que hay de privar otros criterios, no los míos, los que yo considero convenientes, pero sí tienen que discutir cómo hacen para renovarse, oxigenarse, dentro de la presión que le monta el señor Trump, porque no es fácil, un militante revolucionario que el imperialismo de repente ve a Delcy con el director de la CIA, ¿no? Sí. Eso no es fácil. Sí, sí. Pero, sin meterme en asuntos internos del PSUV, pues yo respeto eso. Bueno, yo creo que ahí viene, va a venir una cosa, un debate interesante. En el caso de la oposición, también debe ser un debate. Sí, porque no puede, el gobierno es el culpable. No, porque cuando la señora Machado pide intervención y le jala a Trump, eso, caramba, ok, hay unos partidarios de eso, pero hay unos que no lo son, hay unos que creen que hay un tema de soberanía. Claro. Entonces, los que creen eso, bueno, está bien, tú crees en eso, es tu líder. Sí. Pero los que no creen en eso y que necesitan entender cuál es su papel en un momento de dificultad como ese, deben discutir las etiquetas, los odios, la rabia, el temor a las redes, el no decir la verdad sino lo que la gente quiere oír, la falta de diseño estratégico, la comprensión de la diversidad. Y de la coyuntura. Wow, y de la coyuntura. Porque es que tú actúas en política no con la gente que es igualita a ti. Eso es una secta, eso no es la política. Yo tengo diferencias con algunos compañeros de mi partido, lo cual hace todavía más comprensible que tenga diferencias con la alianza en la que me muevo y todavía más aceptable que tenga diferencias con las otras fracciones, las del chavismo y las del no chavismo. Pero en este momento y en esta coyuntura, lo que al país reclama, no lo reclama el chavismo, no lo reclama la oposición, es la necesidad de unos consensos mínimos que nos permitan, bueno, mantener la estructura de la República. No es nada sencillo, no son conchitas de ajo, tener una espada de Damocles colgando en la cabeza que te dice, si no haces lo que yo te digo, bueno, puede haber un segundo bombardeo. Entonces, digamos que construir un Estado lo suficientemente sólido para que los venezolanos construyamos una república, requiere poder dialogar. Yo lo decía el otro día en una reunión en la que tú estabas, es absolutamente incomprensible que yo pueda hablar con algunos factores del chavismo con absoluta cordialidad, pero no pueda hablar con algunos sectores de la oposición con la misma cordialidad. Entonces hay que recomponer los canales de comunicación, hay que establecer en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo. O sea, yo creo que Venezuela necesita una agenda de 5 o 6 puntos que podamos, en la que podamos encontrarnos todos los venezolanos y sobre la base de eso, bueno, ponerle los límites a las potencias extranjeras que quieren, bueno, dictar la pauta de nuestra soberanía. Eso es absolutamente indispensable y es absolutamente posible si dejamos de atender a las redes y empezamos a atender a las necesidades de la República, a las necesidades de la nación, a la necesidad de darle respuesta a la gente en la calle con sus problemas y sus precariedades. ¿Tú eres historiador? Sí. Fíjate, yo le pregunto a Leonardo Carvajal, porque hay una cosa que a mí me produce una gran duda. Yo amo mi país. Así es. Daría mi vida por el país. Claro. Y la cultura de la humanidad está llena, fíjate, antes eran ciudades, pueblos, cosas, no había integración. Cuando aparecen las repúblicas, cuando aparecen los países, bueno, que aparece la civilidad esta que tenemos hoy. Y gracias a Dios. Entonces, negar la soberanía de los países. Fíjate que cuando Groenlandia, todos los que fueron a Davos, todos hablaron de nacionalismo y de soberanía. Pero aquí hay una gente que agarró y dijo, bueno, nos bombardearon, qué horrible, somos esto. Pero si no fuera por todo eso, no cambia. Sí. Ese déficit, hay un déficit democrático, pero hay un déficit con la historia. Sí, sí. Algo pasó.
Dice Sí. Leonardo Carvajal, Carvajal. que es que cuando le metieron ideología a la educación, entonces trataron de convertir la guerra de independencia, el proceso Bolívar, con la revolución. Entonces la historia era la revolución. Y que eso produjo que hay gente que viera los símbolos patrios como el Estado, partido, gobierno y no como Correcto. su nación. Sí, sí, sí. Sí, Incluso es una a discusión Bolívar, que hay que dar. Sí. a Bolívar Es se lo una- cogieron. Claro, es una discusión que hay que dar porque si se produce ese fenómeno, que hay gente que no siente la patria como se debe sentir, entonces en vez de echarle la culpa a ellos, tú debes pensar qué fue lo que pasó. Sí. Bueno, es que fíjate una cosa, yo creo que una de las cosas más graves que pasó en estos últimos 15 años es que se destruyó la estructura económica del país y la gente sintió que, bueno, los responsables de esto fueron los que de alguna manera capitalizaron la historia patria. De hecho, el bloque de ellos se llama el bloque de la patria, como si los otros bloques fueran de otro lado. Entonces, yo creo que redemocratizar o revenezolanizar los símbolos patrios es absolutamente indispensable. Yo siempre recuerdo que yo decía, Bolívar no es santo de mi devoción. Eso no lo inventé yo, eso lo decía Manuel Caballero. Entonces yo repetía lo mismo. De hecho, yo digo, yo no soy bolivariano en el sentido estricto y fanatizante del asunto. Sin embargo, hay gente ahora que denosta de Bolívar como si Bolívar fuera chavista. Entonces, Sí, yo lo he ¿sí? dicho. Entonces, bueno, Bolívar es un hombre del siglo XIX, por eso es que yo no soy bolivariano, porque lo entiendo como un hombre del siglo XIX. Ahora, hay que valorizar lo que Bolívar hizo para darle independencia a esta república. Hay que valorizar algunas cosas comunes que nos hacen venezolanos. Entonces, meter la historia como parte de la polarización fue un tremendo error que de alguna manera te produce esos monstruos que andan declarando que bien bueno que hayan bombardeado, que está bien bueno y que los muertos fueron un daño colateral. Y si hay que volver a bombardear, que vuelvan a bombardear. Bueno, eso es responsabilidad de unos apátridas, pero también tiene una responsabilidad quienes convirtieron la política en una cosa tan obstinante que hay quien cree que esa es una salida. Entonces hay que volver las aguas a su sitio y pensar un poco en la nación, en lo que nos identifica como venezolanos y reconocernos los unos a los otros. Ya no podemos volver a convertir la política en un escenario de guerra en el que yo niego la existencia del otro y el otro niega mi existencia, sino donde nos reconozcamos, sepamos cuáles son nuestras identidades y nuestras diferencias. Vamos al corte y ya regresamos.